Hola amigos, soy Joaquín, bienvenidos a estos 5 libros para sobrevivir a una catástrofe emocional o global. En tiempos de incertidumbre, buscamos consuelo, guía o simplemente una voz que entienda el caos. A veces lo encontramos en una conversación, otras en el silencio, pero siempre, siempre, siempre vamos a encontrarlo en los libros. En este episodio hemos querido reunir 5 títulos que no solo han acompañado a cientos de personas en momentos difíciles, sino que creo que pueden servir también como brújula, como refugio o como espejo para cualquiera que atraviese una catástrofe, sea emocional o global. Porque sí, los libros también saben de terremotos del alma. Y para esta aventura contamos con un resignado, veo al otro lado de la mesa, Borja Rigo. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Pues muy buenas, encantado una vez más de participar de esta pequeña gran locura radiofónica, que son mis 5. Segunda vez en una semana que nos vemos las caras, Sí, en tesituras muy distintas, sí, pero también siempre vinculado al mundo de los libros. efectivamente. Bueno, ¿quieres contarlo? A Ahora mí ya me se puede encantaría. contar. Ahora ya se puede contar. El problema que tenemos nosotros a veces es que tú quieres marcar unos tiempos. Y no sé por qué yo estoy en un plan muy exhibicionista en el que quiero todo cantarlo al mundo y decirlo rápido. Y tú me dices: "No, espera una semana, espera unos días", y creo que está bien que marques los tiempos para eso. Inauguramos una editorial. Efectivamente, Nuevo Orden Editorial, que es un proyecto artesano, Mm. sencillo, emocional, podríamos decir, vinculado al mundo orwelliano y en el cual iremos publicando títulos que digan algo, libros que emocionen, libros que le toquen a uno un poquito por dentro. Y también recuperaremos esas voces literarias ya olvidadas, ya dormidas, que sin duda merecen un puesto de honor en nuestras bibliotecas. Inauguramos editorial, inauguramos con un título tuyo. Háblanos también un minutito de él. Efectivamente, Canciones de la noche oscura del alma, con esa reminiscencia a los místicos españoles, un pequeño poemario, versos recogidos en estos últimos 20 o 22 años más o menos, versos oscuros, versos que le acercan a uno a la parte más profunda de su propia alma, versos desesperanzadores en su mayoría, podríamos decir, pero que en resumen creo que no dejan de ser parte de nosotros mismos. Son nuestros demonios, en este caso hechos palabras. Una edición muy cuidada que hemos hecho con mucho cariño, con prólogo de Marga Barcones y con epílogo de un servidor. Y que podéis encontrar y comprar en Agapea, que es donde estamos en el salón de actos de Agapea, que muy amablemente nos ofrece su hospitalidad y que además pues, patrocina este podcast. Vamos allá, vamos a comenzar con estos 5 libros. Primero, Meditaciones, Marco Aurelio, una recopilación de pensamientos personales del emperador romano Marco Aurelio, escritos como ejercicios de reflexión estoica. No fueron concebidos para ser publicados y son, en cierto modo, su diario íntimo. Luego os explicaré el motivo de la elección, alguna frase destacada y Borja estoy seguro que va a leer un texto del libro y luego también un pequeño comentario personal. Aquí lo más importante, Borja, es que efectivamente no fueron escritos para ser publicados, eran unos, unos pensamientos que escribía en plena guerra, en una tienda de campaña, todo lleno de barro, de tierra. Para que el oyente entienda eso que estás diciendo, vámonos al cine. En Ajá. este caso, Sí, vámonos a Gladiator, vamos a sí, sí. esas escenas precisamente de la batalla en Germania, donde está ya un anciano. Es verdad que la película sale por atrás de muchas cosas, Pero la ambientación en este aspecto sí que es muy está buena. muy conseguida. Y si alguien quiere imaginarse al bueno de Marco Aurelio, aquel que dudaba, ¿no?, si la historia lo consideraría un pacifista, un guerrero, un intelectual, pues si alguien quiere imaginárselo, que vaya a esa película y que lo vea porque yo creo que es lo que más se acerca a ese momento de escribir esas meditaciones. Lo he elegido porque en medio de un imperio convulso, Marco Aurelio se mantuvo sereno. Este libro demuestra que el poder no protege del sufrimiento, pero que la filosofía puede enseñarnos tal vez a convivir con él. Es un clásico de los clásicos. Este está en casi todas las mesas de noche de los que, no sé, de los que en algún momento se cruzan con una filosofía más estoica,
quieren buscar una especie de buscar un espacio interior y alejarse un poco del mundo. Claro, uno se plantea, un emperador romano tiene que ser estoico. Creo que es el ejemplo viviente de cómo se ven hacer las cosas. Probablemente tenían mucha mano izquierda. Y aparte de batallar, que era algo imprescindible, yo creo, todo lo que es gestionar a tus allegados, a tu familia, en un momento además en el que todo el mundo quiere tener tu puesto y en cualquier momento te van a quitar de en medio, cosa que le ha pasado a muchísimos de los emperadores, con todo eso encima, era capaz de sentarse, reflexionar y darnos estas pequeñas frases que muchas de ellas, muchos las conocéis y no sabemos que son directamente de Marco Aurelio, pero bueno, que ahora con toda la proliferación de las redes sociales, hay muchísimas cuentas que ponen pequeñas frases y muchas de ellas son de Marco Aurelio. Y al final nos remite y creo que no será el único libro de hoy que nos remite a eso, pero a lo fundamental, a lo esencial, a lo puro, tal vez. Mantener la calma ante la adversidad, actuar con justicia y enfocarse solamente, y lo remarco, solamente en lo que uno pueda controlar. Parece fácil, ¿eh? No lo es, sabemos que no lo es, pero son los fundamentos de la existencia, casi podríamos decir. Acepta sin orgullo, dice, deja ir sin apego. ¿Tienes alguna selección que hayas Por buscado? supuesto. Tengo por aquí un par de fragmentos. Por ejemplo, hay uno que dice: ¿quiénes son aquellos a quienes quieren agradar? ¿Y por qué ganancias y gracias? ¿A qué procedimientos? ¿Cuán rápidamente el tiempo sepultará todas las cosas y cuántas ha sepultado ya? Y otro que me encanta, dice: la muerte es el descanso de la impronta sensitiva, del impulso instintivo que nos mueve como títeres, de la evolución del pensamiento, del tributo que nos impone la carne. Cada vez que releo meditaciones siento que converso con alguien mucho más sabio que yo y sin embargo también percibo a alguien que era vulnerable. Es como si el tiempo se detuviera y Marco Aurelio me dijera al oído, aguanta, piensa, intenta ser bueno. De hecho, otro pequeño fragmentito, siguiendo esa línea de lo que estabas diciendo, justamente dice: soy un compuesto de alma y cuerpo. Por tanto, para el cuerpo todo es indiferente, pues no es capaz de distinguir, pero al espíritu le son indiferentes cuantas actividades no le son propias, y en cambio, cuantas actividades le son propias, todas ellas están bajo su dominio. Y, a pesar de esto, solo la actividad presente le preocupa, pues sus actividades futuras y pasadas le son también, desde este momento, indiferentes. Vamos con el segundo. Como segundo libro hemos elegido Walden, de Henri David Thoreau, yo lo pronuncio así, el relato de los 2 años y 2 meses que pasó Thoreau en una cabaña junto al lago Walden, en Massachusetts, y donde reflexiona sobre la vida simple, la naturaleza y la resistencia al sistema. Thoreau construyó esa casa con sus propias manos y pasó allí 2 años y pico. No es que él no tenía planeado pasar 2 años, él se fue, digamos, de forma indefinida. No sabía cuánto tiempo iba a pasar allí. Los capítulos, además, están muy bien hechos porque te dedica cada capítulo, un capítulo al lago, un capítulo a algo muy concreto que está haciendo. Él construye con sus propias manos y deja constatado el precio de todo lo que va costándole esa nueva vida. Hay una frase que destaca mucho y que a mí me gusta mucho, que es: fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente. Y me encanta la palabra deliberadamente, porque parece que con cuantas menos cosas tienes, más deliberado es tu forma de actuar. Y lo que llama la atención, para quien no conozca ni al autor ni a la obra, es que podría ser un libro que salió ayer, Efectivamente. pero no, es de 1854. Y si este buen hombre ya tenía esas ideas, esas cavilaciones de salir del sistema, de volver a la esencia, a lo puro, a lo tradicional, ¿qué le pasaría a día de hoy en pleno siglo XXI? Creo que escribiría varios libros. Seguramente. Sería mucho más largo. Y no estaría 2 años y medio, sino estaría 27 si Sí, pudiera. sí. Estaría mucho más. Es que es justamente eso, la reflexión sobre la simplicidad,
la naturaleza, lo que decías, la autonomía personal, que eso es importante, el saberse valer por uno mismo, que es una cosa que las gentes, nobles gentes del siglo XXI hemos perdido casi completamente. Él no se fue con la idea de no tener contacto con nadie, ¿eh? Estaba bastante cerca, digamos, él iba a un pequeño pueblo a comprar víveres y tal. Lo que sí tenía era ese espacio totalmente aislado, donde si quería mantenerse sin estar en contacto con nadie, pues podía pasarlo perfectamente. Pero no era su idea irse absolutamente y cortar todo contacto con la civilización, digamos, ¿no? Además, durante todo el libro, en ningún momento te dice que esto es una cosa que yo creo que es y es el ejemplo que has puesto es muy bueno, si lo escribiesen hoy, te dirían lo que tienes que hacer, en ningún momento duro te está diciendo, esto que estoy haciendo yo es lo que tienes que hacer. Él hace solamente ese experimento y nos lo redacta de una forma además casi muy aséptica, una descripción muy concreta de cuál ha sido su experiencia y luego lo deja tan abierto que, bueno, pues que tú a partir de ahí haz lo que quieras. Eso sí que es interesante porque ahí también muestra la época en la cual se escribió. No había esa búsqueda de, o ese intento de captación de seguidores, o ese intento de difundir un mensaje casi mesiánico, no haz lo que te estoy diciendo porque es el único sendero, el único camino. No, este señor se hartó un poco de todo, fue al lago, vivió 2 años y pico la mar de bien, y luego volvió. Lo he elegido porque a veces la única salida es irse, apartarse, escuchar a los pájaros. Thoreau no predica, solamente observa. Y al leerlo uno recuerda que lo esencial, pues muchísimas veces, pues no tiene precio. Él construye esa casa en el terreno de un amigo. Claro, habría que tener un amigo con un terreno que sepas que no te va a molestar nadie y porque probablemente hoy si construyeses cualquier cosa de estas, enseguida vendrían las instituciones a decirte que no se puede. ¿Tienes algún texto que nos puedas leer? Tengo varios, pero me quedo con uno que me gusta especialmente, que creo que es un poquito el resumen de todo esto que estamos comentando. Y dice, nuestra vida se pierde en los detalles. Un hombre honrado no necesita sino contar sus 10 dedos y en casos extremos añadir los 10 dedos de los pies y dejar el resto. Sencillez, sencillez, sencillez. Os digo que vuestros asuntos sean 2 o 3 y no 100.000. En lugar de 1.000.000, contad media docena y llevad las cuentas con la uña del pulgar. A mí Thoreau me enseñó a que incluso huir puede ser un acto de coraje, que vivir lentamente no es perder el tiempo, que un banco frente a un lago puede ser la mejor de las terapias del mundo. Vamos ahora con algo ya un poco más, no quiero decir que esto anterior no era profundo, pero algo sí ya mucho más complejo. Tercer libro que hemos elegido es Ensayos sobre la ceguera, de Saramago. Una epidemia de ceguera blanca se extiende sin explicación. Lo que sigue es una alegoría feroz sobre la fragilidad humana, la descomposición moral y la luz que puede surgir en medio de la oscuridad. Un libro durísimo. Yo ya te lo he dicho, te lo dije en el episodio anterior, muchas veces elijo un libro para poder hablar de 5 más y aquí hubiera entrado perfectamente en 1984, un libro que nosotros pues, nos encanta, del que yo creo que tengo, junto con El Quijote, del que tengo más ediciones. Yo Claro, ya. es una de esas obras, y ahora ya entramos a Saramago, es una de esas obras que, como tantas otras, y me atrevo a decir que por desgracia, han dejado de ser ciencia ficción o distopías para ser proféticas. Sí, absolutamente. Te digo que es durísima porque, mira, ¿te acuerdas con los que ha habido el apagón este Sí, que claro. ha habido hace relativamente poco? Es cierto que las primeras 8 o 10 horas la gente se lo toma un poco a broma, sale a la calle, canta, baila. Tú dales 2 días, 2 días y se convierte en el ensayo sobre la ceguera, que es la historia de este grupo de personas, pues cómo van tanto las instituciones como ellos mismos entre ellos, adoptando una serie de medidas de supervivencia de lo más dramático y duro, y bueno, pues cómo los grupos de poder van tomando posesión dependiendo pues de la fuerza que pueden ejercer. Ahora pensaba en que lo del gran apagón y lo del el desastre que supondría, comentabas tú, los Simpson también lo predijeron. El famoso episodio de sin tele, sin cerveza, Homer pierde la cabeza. Pues eso es lo que pasaría a nivel global, y no hay duda alguna, no hace falta ser un gurú ni un profeta para darse cuenta de que estamos abocados a eso. Absolutamente, porque
Cuando todo se derrumba, Saramago te lleva más al fondo todavía, pero también te muestra una salida brutal, hermosa y necesaria. No es un libro cómodo, pero bueno, ¿quién dijo que sobrevivir iba a ser cómodo? A mí te reconozco que la parte buena de los personajes se me queda un poco escasa. Creo que la parte dura es durísima y los pequeños destellos de bondad que aparecen, o por lo menos a mí me impresiona tanto en la otra parte, que los destellos de bondad, aunque sean que nazcan de lo más perverso, no consigo ponerlo en una balanza y que iguale a lo otro, ¿eh? ¿Acaso también, por desgracia, es un retrato extremadamente fiel del ser humano contemporáneo? Dice, dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre y eso es lo que realmente somos. Corrían en vano. Uno tras otro se fueron todos quedando ciegos, con los ojos de repente ahogados en la hedionda marea blanca que inundaba los corredores, las salas, el espacio entero. Fuera, en el zaguán, en el cercado, se arrastraban los ciegos desamparados, doloridos por los golpes unos, pisoteados otros. Eran sobre todo los ancianos, las mujeres y los niños de siempre, seres en general o aún ya con pocas defensas. Milagro que no resultaran de este trance muchos más muertos por entrar. Fíjate si es poderoso este libro, que hay una segunda parte, digamos, que formaría parte de una colección, que es Ensayo sobre la lucidez y que ha quedado totalmente apagado. Y de hecho yo creo que si hiciéramos cuestionario a pie de calle, micrófono en mano, casi nadie se acordaría de esa segunda parte. Este libro me revolvió, sinceramente, me dolió, pero me enseñó que incluso en lo peor puede haber ternura, que la compasión no se extingue y que hay que, a veces, hay que nombrar lo innombrable. Y además me alegra mucho que sea un autor europeo, porque esto llevado desde el punto de vista de cierta redacción americana caería en algunos estereotipos donde cayó, por ejemplo, la película que se hizo, que es una película desacertada en el sentido, no porque sea fallida porque lo sea, sino porque es una versión relativamente moderna. Es una película que tiene 7 8 años, creo. Y claro, cuando tú coges un guión como este o un texto como este, es inevitable convertirlo en una película de catástrofe y perderte de verdad la profundidad que tiene el texto de Además, por la Saramago. antigüedad de la película, que es la que es bastante reciente, claro, entra dentro de la vorágine zombie que hemos tenido, porque es un poco un acercamiento a eso. Totalmente. Es verdad que Saramago no lo planteaba así en esencia, pero está ahí. Él lo deja muy abierto. De hecho, cuando va hablando cada personaje, rara vez te da una pista de quién está hablando. Eso te hace ver que casi todo el mundo, con la misma situación, da igual clase social o lo que tengas, te vuelves como algo bastante homogéneo y no te da muchas pistas. Y luego, pues lo mismo que hablábamos un poco del libro anterior, él no juzga mucho, solo te muestra eso y te lo deja tan abierto que por eso también creo que ha sido un libro que ha llevado a muchísimas, muchísimas interpretaciones. Y ahora decías lo de autor portugués, y me está viniendo a la cabeza otro autor portugués que tal vez en el futuro pueda tener cabida en estos mis 5. Es un autor portugués que eran muchos autores portugueses a la vez Ajá. en su cabeza. Y estoy hablando naturalmente de Pessoa. Eso va. Me lo voy a venir. Seguimos entonces. Vamos con este recorrido que hemos comenzado por un clásico, y estoy seguro que casi todos tenéis en vuestra biblioteca. Un segundo paso que tal vez es un poco más intimista y que os recomiendo que leáis. Este tercero, que también es un clásico, pero donde ya hemos profundizado en algo muchísimo más duro. Y no voy a dejar de lado en una selección de 5 en los que te puedan ayudar, que es Fernando Savater. Y es esta ética para Amador. Es un ensayo dirigido a su hijo adolescente en el que Savater reflexiona sobre la libertad, la responsabilidad, la sexualidad y el sentido de la vida, con un lenguaje cercano y amable como solamente lo sabe hacer él. Y decías que hemos hablado de 3 clásicos, y yo creo que esta Ética para Amador, yo creo que ya pide paso para ser un clásico contemporáneo de nuestras letras. Sí, si no sé si tienes el dato, pero se publicó en el 90 y pico, me parece este. Claro, yo me siento muy identificado porque siempre he pensado qué lecciones le voy a poder dejar a mis hijos y me he sentido tentado algunas veces a dejarles 4 cosas escritas
Y bueno, pues aquí Fernando te hace el trabajo de una forma muy meditada, muy reflexionada, pero con un lenguaje muy accesible. Sí, de hecho, tan accesible que ha sido lectura escolar durante muchos años. Efectivamente, en habla hispana, en muchísimos institutos y muchísimos centros de educación. Porque en medio del caos, por este motivo lo he elegido, a veces necesitamos que alguien nos hable con claridad, sin adornos, como un padre que te toma del hombro y te dice, piensa, decide y hazte cargo de las cosas y aprende. Es una lección, creo que es muy valiosa, lamentablemente también muy poco aplicada, a veces no por dejadez, sino por incapacidad o por desconocimiento incluso. Pero sí que es un libro que me parece especialmente bien elegido, que merece ese lugar de honor que decíamos también en nuestras bibliotecas, por lo que implica, por lo que transmite y porque es verdad que ya tiene más de 30 años, pero también goza de una vigencia absoluta. Y además es un librito, los otros no, pero de que en 3 horitas te lo has leído. Una tarde tranquilo te lo puedes leer perfectamente. Dice, vivir no es simplemente existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar. Casi nada. No sé qué texto has elegido tú para... Pues para cada libro he escogido varios y ahora estoy así seleccionando el que más me transmite. Y dice, a diferencia de otros seres, vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros, frente a lo que nos parece malo e inconveniente. Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, que es algo que a los castores, las abejas y las termitas no suele pasarles. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir, o arte de vivir, si se prefiere, es a lo que llamamos ética. Absolutamente. Yo leí este libro tarde, leí este libro ya siendo padre, un padre muy primerizo y ahora creo que lo recomendaría como hijo. Tiene esa voz que no juzga, pero tampoco te deja escapar. Es un libro que te abraza y te zarandea a partes iguales. Creo que no es casual, pero ninguno de los libros que hemos comentado hasta ahora juzgan. Efectivamente, no, no es casual. Para mí era muy importante que cuando te atreves a poner un título como 5 libros para sobrevivir a una catástrofe, y la que todo el mundo hoy en día está tan necesitado de una guía, de una referencia y de que alguien te diga por dónde tienes que ir y qué tienes que hacer, precisamente, pues un poco jugando, yendo a la contra de ese título tan poderoso, pues he elegido libros que ninguno de ellos te juzgue. Y me parece también muy acertado el título del episodio de hoy, porque es verdad que la catástrofe global la tenemos más o menos, o que más que menos presente. Algún día habrá alguna calamidad, un desastre, un meteorito, lo que queráis, un Yellowstone que parece que está haciendo cosas muy extrañas, pero demasiadas veces nos olvidamos de la catástrofe emocional. Y creo que es importante incidir en eso porque creo que, a fin de cuentas, siempre es la mayor de las catástrofes a las cuales nos podemos enfrentar. Cierto. Yo, por lo menos, las emocionales las he solucionado desde el punto de vista físico, de tener un espacio, de poder encontrar, que con 2 niños pequeños es complicado, pero en cualquier momento, en silencio, en soledad o en los libros, como aquí planteamos nosotros, ¿no? Yo soy mucho, tú lo sabes porque me conoces muy bien, de tomarme mi espacio sin pedir permiso. Lo he dicho muchas veces, tú eres una de cada 3 personas a las que le contestaría un WhatsApp inmediatamente, pero el resto, si no, lo pongo sin ningún problema, no tengo ningún problema en ponerlo en silencio y cuando pasan unos días, decirle en el mensaje a la persona: "Oye, que sepas que se puede sobrevivir 5 o 6 días sin mirar el móvil". Y he recibido respuestas muy bonitas de: "Pues tienes razón, muy bien por conseguirlo", y todo eso. Se nos olvida. Se nos olvida que hemos tenido una vida anterior no tan lejana, en la cual, por ejemplo, algo tan humano como es la comunicación era radicalmente distinta. Hemos conocido todavía a gente, tú y yo, tú un poquito más, porque tienes un par de años más,
Hemos he dicho un par, no he Si no, dicho te lo agradezco, son 10. hemos conocido a gente que todavía enviaba telegramas. Sí. Yo, de hecho, he recibido una vez un telegrama en mi vida. No sé si tú has recibido alguna No, vez no un llegué a telegrama. recibir ninguno. Yo tenía una novia en Madrid que me fui a examinar aquí de ahora no recuerdo qué, y me mandó un telegrama dándome ánimos. Es justo lo que decía. Y eso hace 30 años como mucho, Sí, yo debía tener 18, claro, pues tengo más o menos. 52. Hemos vivido 2 mundos, y creo que habrá un tercero y un cuarto seguramente. Vamos con el quinto. Este es el libro que me he tenido que releer. Los otros 4 los tenía muy mascados, pero este no lo había leído completo. Sí que me había cruzado con muchos pequeños cuentos e historias, porque es una recopilación, y es el Manual para mujeres de la limpieza de Lucía Berlín. Me había cruzado con distintos cuentos. De hecho, la idea no era publicarlo. Lucía murió hace como 10, 12 años y dejó todos estos textos escritos, y familiares suyos pues han tenido a bien crear una introducción, recopilarlos y editarlos en un volumen delicioso, maravilloso, que estoy seguro que os va a encantar. Una recopilación de cuentos basados en la vida de la autora, que era trabajadora, madre, alcohólica, sobreviviente, historias que hablan de mujeres invisibles, de errores, de dignidad cotidiana. Principalmente todos los cuentos hablan de, bueno, pues ella se dedicaba a limpiar casas y habla de la relación que tenía, pues, con las personas que la contrataban en cada una de estas casas. Sí, me parece una sección muy interesante. Me sorprendió cuando la propusiste, me sorprendió para bien. Algo muy cercano, algo evocador. Volviendo a lo que hemos dicho en los otros 4, algo sencillo, algo hermoso, dentro de lo bueno o malo que puede ser el trabajar para la señora tal o cual, hay ese pozo de humanidad y ese pozo de que aunque sea un trabajo que a lo mejor no es del gusto de todos, es digno, es justo. Sí, yo creo que me ha parecido que la emoción que estabas buscando es, este es un libro que no pretende ni salvarte, otra vez no pretende juzgarte, como ninguno de los 5, pero sí pretende acompañarte. La sensación de confort. Y a veces eso es lo único que necesitas, la compañía. Lucía, en este caso, escribe con una voz muy áspera, porque es que las historias que cuenta son a veces no duras, pero te la cuenta de la forma más cruda que puede, porque a veces, pues bueno, las situaciones no son cómodas, pero son al mismo tiempo luminosas y, como tú me hubieras dicho, brutalmente honestas. Por ejemplo, una frase que yo destaco antes de que tú nos leas un fragmento: la vida es como una casa vieja, siempre hay algo que arreglar. Fíjate, no es dramática, pero sí te está diciendo: "Prepárate, porque siempre vas a estar ocupado". Es que creo que hay pocas verdades más absolutas que esa. ¿Tienes algún texto? Tengo por aquí uno, a ver qué os parece. Dice: "Mi obra maestra en este sentido fue cuando limpié encima del frigorífico de la señora Burke. A ella no se le escapa nada, pero si yo no hubiera dejado la linterna encendida, no se habría dado cuenta de que me había entretenido en rascar y engrasar la plancha, en reparar la figurita de la geisha y de paso en limpiar la linterna. Hacer mal las cosas, esto es interesante, no solo les demuestra que trabajas a conciencia, sino que además les permite ser estrictas y mandonas. A la mayoría de las mujeres estadounidenses les incomoda mucho tener sirvientas. No saben qué hacer mientras estás en su casa. A la señora Burke le da por repasar la lista de felicitaciones de Navidad y planchar el papel de regalo del año anterior, en agosto. Magistral. Berlín me reconcilió con lo roto, con lo que no mejora, con lo que simplemente es. Sus cuentos son como pequeñas cicatrices. Sí que es verdad que duelen un poquito, pero sin embargo, pues forman parte de uno mismo. Justo es lo que comentabas. Esa dignidad en medio del desastre, del caos, de la catástrofe que decíamos al principio del programa. Esa voz que es verdad, al final. Y esa mirada, yo diría que compasiva, incluso. Quizás ninguna lectura de las que hemos seleccionado pueda evitar una catástrofe, Borja, pero hay libros que por lo menos nos permiten atravesarla sin perder del todo la cordura, o incluso a veces encontrándola en medio del desastre. Esta ha sido nuestra selección. Estaría muy bien si queréis compartir con nosotros cuál sería la vuestra.
Efectivamente, podéis escuchar este episodio y el resto de los que vayamos haciendo, tanto en tu perfil de Instagram, que lo puedes decir para Sí, que Joaquín Zapata, fácil. Como tengo los años que tengo, yo fui cogiendo todo fácilmente, porque hay otros Joaquín Zapata que han venido después, pero han tenido que poner otro nombre, y ya he conseguido mi email Joaquín Zapata, mi dominio de web Joaquín Zapata. el tuyo es el primigenio. Y también en el canal de iVoox de Crónica Radio, Efectivamente. que también estará disponible en Apple Podcast y en Spotify, pero es el raíz, por así decirlo. Quién sabe si tal vez el libro que necesitas, pues siempre te está esperando. El siguiente episodio, para cerrar, 14 de agosto de 2025. ¿Quieres que te diga el título? 5 libros para desaparecer lo que queda de agosto. Pues ahí queda. Muchísimas gracias, Borja, por acompañarme en todas las aventuras que emprendo, sean las que sean. Ha sido un placer y espero que no dejes de correr aventuras porque si no, uno se aburriría un montón. Hasta el capítulo 3. Hasta la próxima.